De la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza se presentará un tutorial acerca de la resolución de un problema de balance de energía en procesos con transferencia de calor. El problema es el siguiente. Calcular el calor necesario para calentar de 100 a 800 grados centígrados 301.2 kilogramos de una mezcla de gases, cuyo contenido es 79% de nitrógeno, 17% de oxígeno y 4% de dióxido de azufre, porcentaje en mol, si hay una pérdida de calor por radiación del 10% del calor suministrado. Como podemos darnos cuenta, le daremos solución al problema mediante esta herramienta. Primeramente tenemos nuestro sistema ya colocado con una corriente de entrada y una corriente de salida. La corriente de entrada se encuentra la temperatura 1, que es 100 grados centígrados, y pasa a 800 grados centígrados. Tenemos la cantidad de masa en kilogramos que nos daba el problema y lo pasamos a gramos en ambas partes, entrada y salida. Tenemos en esta parte. Tenemos todas las fórmulas necesarias y daremos solución al problema de la siguiente manera. Tenemos que esta ecuación, deducida de la ecuación general de balance de energía, se reduce a esta manera según las condiciones y los datos que nos da el problema. Por lo tanto, la entalpía 1 y la entalpía 2 es la misma para ambas corrientes, por lo que factorizamos la fracción molar multiplicada por la entalpía 2 menos la entalpía 1. Y para conocer las entalpías 1 y 2, lo haremos de la siguiente manera, teniendo como temperatura base 18 grados centígrados y la temperatura 1 100 grados centígrados, temperatura 2 800 grados centígrados, y sacando un calor específico promedio en 1 y en 2. Por lo que ahora colocaremos los respectivos datos del calor específico en cada una de las sustancias. Estos datos obtenidos de una tabla de capacidades térmicas medias de gases a presión constante, en la que se encuentran el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de azufre, que son las sustancias que forman parte de nuestro problema. Por lo que ahora colocaremos el valor del calor específico de cada una de las sustancias de nuestro problema, a 100 grados centígrados y a 800 grados centígrados. Para el nitrógeno, a 100 grados centígrados corresponde a este valor. Para el oxígeno corresponde a este valor, y para el dióxido de azufre este valor. De igual manera, para la temperatura de salida, que es 800 grados centígrados, lo buscamos en la tabla, y para el nitrógeno corresponde a esta cantidad. Para el oxígeno tiene un valor de 7.79 y para el dióxido de azufre de 11.79. Ahora, como nos dice nuestra fórmula, sacaremos un calor específico promedio en cada una de las entalpías, tanto de entrada como de salida, por lo que se hará de la siguiente manera. Multiplicaremos la fracción molar por el calor específico de cada una de las sustancias respectivamente, por lo que queda de la siguiente manera: 7.79 por 6.97 más, para el oxígeno, 0.17 por 7.06 más, para el dióxido de azufre tenemos 0.04 por 9.81, y esto nos da un valor de 7.0989 calorías entre mol grados Celsius a una temperatura de 800 grados. Y de igual manera, un calor específico promedio para la corriente de salida, que corresponde a un valor de 0.79 para el nitrógeno multiplicado por su calor específico, más 0.17 para el oxígeno multiplicado por su calor específico, y 0.04 para el dióxido de azufre multiplicado por su calor específico. Y esto nos da un promedio de 7.6103 calorías entre mol grados Celsius. Y para obtener la entalpía 1 y la entalpía 2, ya teniendo nuestro calor específico promedio en ambas corrientes, lo evaluaremos de 18 a 100 grados centígrados y de 18 a 800 grados centígrados,
Nuestra temperatura base es 18 grados centígrados, que es esta, que es la que ahora tomaremos porque es la menor en la tabla. Entonces de 18 a 100 y de 18 a 800 grados centígrados. Por lo que queda de la siguiente manera. Es igual a el calor específico promedio en la corriente 1 multiplicado por la temperatura base, que es 18 grados centígrados, multiplicado por la temperatura 1 menos la temperatura base, que es 18 grados centígrados. Para obtener la entalpía 1, que queda de la siguiente manera. Esto es igual al calor específico promedio que obtuvimos en la corriente 1 multiplicado por la resta de la temperatura 1 menos la temperatura base, que son 18 grados centígrados, y nos da esta cantidad. Y de igual manera para la entalpía número 2, que corresponde al calor específico promedio de la misma corriente multiplicada por la temperatura 2 menos la temperatura base, 18 grados centígrados, y nos da 5.951.2546 calorías sobre mol, que es esto. Sustituimos estas temperaturas y nos dio estos valores. Ahora vamos a sacar un peso molecular promedio, y esto se hace de la siguiente manera. Vamos a hacer la suma del peso molecular multiplicado por la fracción molar en cada una de las sustancias, y esto queda de la siguiente manera. Multiplicaremos la fracción molar del nitrógeno por su peso molecular, que corresponde a 28, más la fracción molar del oxígeno, que corresponde a 0.17, multiplicado por su peso molecular, que es 32, más la fracción molar del dióxido de azufre, multiplicada por su peso molecular, que corresponde a 64. Y esto nos da un promedio de 30.12 gramos sobre mol, que son las unidades en las que se mide el peso molecular. Y ahora, para obtener solamente moles, que es lo que nos interesa para sustituir en la fórmula para obtener la cantidad del calor, dividimos la masa, que es 301.200 gramos, entre el peso molecular promedio, que es este, y nos arroja una cantidad de 10.000 mol. Ahora vamos a obtener la cantidad de calor que se necesita para calentar de 100 a 800 grados centígrados los 301 kilogramos de mezcla de gases que tienen este contenido dentro de la mezcla, por lo que sustituimos esta fórmula, cada uno de los valores que ya obtuvimos, y tenemos que los moles, que corresponde a N, es igual a esto, y esto lo multiplicamos por la resta de las entalpías 2 menos la entalpía 1. Y para obtenerlo en kilocalorías, dividimos este valor entre 1000 y tenemos 53.691.448 kilocalorías, sin olvidar que en el problema se dice que se pierde el 10% del calor suministrado por radiación, por lo que para sacar el calor con ese 10% que se perdió, corresponde a, para sacar el valor de Q con esa pérdida del 10%, va a ser igual al calor que entra menos el calor que sale. Y para esto tenemos el calor menos ese calor suministrado por la pérdida, que es 0.1, y todo esto lo dividimos entre 0.9, y esto nos da un valor de 53.691.448 kilocalorías. Y con esto hemos terminado.